hemos hablado la semana pasada, la Torah reprueba en forma absoluta a aquellas personas que respetan el judaísmo mecánicamente, robóticamente. Aquellas personas que se agarran de la parte acción, sin profundizar, sin analizar, y eso es lo que provoca que la Torah no pueda trascender. Cuando la Torah es de acción, quizás es una explicación por qué muchos padres religiosos no han tenido ese deber que sigan sus hijos en el camino, que fue religión mecánica, técnica y no filosófica, ¿ok? Y casualmente o causalmente, que estamos en este tema, todavía no lo hemos cerrado, yo creo que una de las causas que la nueva generación le cuesta acercarse al judaísmo es la falta de conocimiento de las filosofías profundas que existen en el judaísmo. Como me dijo una vez una señora que asiste a las conferencias que encuentra aquí en la unidad, dice, yo no entiendo si yo fui a una escuela judía de chiquita. Y cuando vengo aquí y oigo las cosas que explica de la Torah, yo me siento que yo no sé nada. Yo pensaba que sabía yo algo de Biblia. Me doy cuenta que no lo aprendí bien, lo aprendí nada más como cuentos de cada Marichón, se la tocó una fruta y que estaba desnudo y que estaba como las películas, como así muy superficial, y aquí veo que totalmente es otra cosa. Entonces, una de las cosas más importantes, yo creo, que se debe hacer en nuestra generación, para acercar a la nueva generación a los conceptos judaicos, es desarrollar la literatura judía en el idioma que le llega a la nueva juventud, cada país en su idioma. Lamentablemente venían rabinos que hablaban hebreo, que hablaban español entrecortado. Ya en la generación antigua todos hablaban entrecortado, todos. Los mexicanos también, pero así era, pero ahorita ya, si no le hablan un español fino y que le llega a su corazón un español de claro, entonces no entra, uno oye que nada más están hablando y no entra nada. Entonces, Baruch Hashem, la última década, Dios ha inspirado a ciertas personas en el mundo a desarrollar literatura judía en el idioma español. En inglés todos sabemos, que los que entienden inglés, sabemos que ahora ya hay más literatura en inglés que en hebreo, de Torah, literatura judía. Pero en español todavía sigue escaseando y, a mi parecer, una de las obras más magnas, profundas y a la vez sencillas que se han hecho en nuestra generación en español es la edición de los libros La Voz de la Torah. Son 9 tomos sobre la Biblia, sobre Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim. Yo mismo que he estudiado mucha Torah, me impresioné de cosas nuevas que he aprendido leyendo. Está en español, en hebreo, en los dos idiomas, y en hebreo normal, y comentarios en español. Y mucha gente que Baruch Hashem lo han adquirido esta colección. Una persona me dijo, es la mejor compra que he hecho en mi vida. De 10 minutos antes de dormir, lo doy a mi mujer. Cada vez analizamos un párrafo de la Biblia con profundidad, ya no como lo teníamos de chiquitos, sino con profundidad, con explicación, con mensaje, con aprendizaje, con experiencias que uno las puede aplicar en la vida real. Y el que ha editado este libro es un rabino conocido de Miami, rabino Abraham Salem, que nada más y nada menos tenemos el gusto de tenerlo ahorita con nosotros. Aquí se encuentra. Abraham Salem vino a visitarnos por 3 días y él escribió estos libros. Ustedes los tienen, él también escribió el Pirkei Avot en español, con comentarios impresionantes, una obra impresionante. Y este nuevo libro, que no alcancé todavía ni siquiera a ojearlo, a mis hermanos judíos, el judaísmo tiene razón. Es sobre el judaísmo y el catolicismo. Y los debates que hay entre los judíos y los católicos, que todavía ni siquiera lo tuvo porque apenas lo trajo aquí a México. Y la verdad yo nunca pensaba que íbamos a tener la dicha de tenerlo presente en vivo con nosotros, pero sus palabras que escribió en este libro sí viven en mi corazón, y en el corazón de todos aquellos que lo han leído. Justamente hoy estuvo aquí rezando mi jardín de rabino y se encontró con una persona que le dijo, yo he leído su libro de punta a punta.
y la verdad no hay el cambio que ha hecho en mi vida, en mi filosofía de vida, no hay palabras para agradecer. ¿De dónde es? De Miami. Él es originario ¿de dónde? De Tanger. ¿Cómo habla tan perfecto español? En Tanger, los judíos Tanger hablan en español, los bonitos también. El idioma oficial está al lado de España, cerca de España. Es Marruecos español. Y otra de las casualidades, como digo que es causalidad, cuando le hablé a Rabbi le dije si nos puede honrar con su presencia y con unas palabras esta noche, salió de que esta noche es el aniversario de su mamá, justamente esta noche, la señora Rachel Bat Simha. Me dijo, puede ser que la conferencia sea en honor a su finada madre. Ya más trabajo que eso, tenemos el tema abierto de lo que es el corazón y la acción. Y estos libros se dedican a meter el judaísmo al corazón, no nada más a la parte mecánica, sino a la parte filosófica. Nina Shamay nos mandaron al Jajam aquí, al rabino aquí a visitarnos, nos va a dar la conferencia, que es la conferencia de Mishmat de su mamá, Tenafshah, justamente esta noche es su aniversario, Tenafshah, Surah, Bitzorah, Jaim, Amén, y esperemos a Hashem, ahora sí nos dan un poco de vacaciones, no va a tener que traducir. Por favor. Buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer al rabino por la gentileza de haberme brindado esta noche su auditorio y quisiera pedirle a Dios en primer lugar de que sepa mi mensaje de la noche de memoria de la señora Madre Padre Santo, una librajá, que me inspire de manera que pueda crear algún tipo de comunicación y que pase algo entre nosotros de alguna forma. Estamos viviendo una generación privilegiada. ¿Por qué? Yo suelo decir lo siguiente: cuando uno lee los profetas, que nos hablan hace algunos milenios atrás de lo que había de acontecer al pueblo de Israel, entonces todas esas generaciones que leyeron esas profecías hace siglos, pues puede ser que habían algunos que otros que tenían puntos de interrogación al respecto. El devenir histórico estaba en un punto de interrogación, no sabía qué estaba pasando. El Galut se iniciaba con todos sus retos. Yo creo que uno de los retos más grandes que no solamente puso en la prueba al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel tuvo el coraje y la determinación de superar todas las pruebas que las diferentes civilizaciones le presentaron hasta llegar a esta época, que es una época privilegiada, porque después de 2000 años de estar ausentes de Eretz Israel, hemos regresado a Eretz Israel. Eretz Israel se percibe como un pueblo que habrá de inspirar al mundo en todos los puntos, definitivamente desde el punto de vista judaísmo, la fuente de la Torah y la Torah está en Eretz Israel. El incremento que hay en la generación nueva en Israel es impresionante, el número de yeshivot, esas cosas nos permite ser optimistas en cuanto al devenir histórico judío de Israel. Y entonces pues queda muy poco que tengo que llevar al laboratorio para eventualmente verificar si es cierto, porque todas y cada una de las profecías, nosotros somos una generación privilegiada porque hemos vivido el retorno a Israel y la reconstrucción del pueblo judío, y cada vez Israel se fortalece más en Torah y Mitzvot y inspira y envía rabinos a otras partes del mundo. Eso es un síntoma definitivamente positivo. Escuché que el rabino les estaba hablando de los problemas que hay entre el intelecto y el corazón, cómo coordinar todo esto. Y me va bien, a pesar de que yo no quiero trabajar de shalom
en la materia que el rabino seguramente va a saber explicar mejor que yo, pero quisiera señalar algo que nos pueda ser útil a todos nosotros. Existe una sentencia en el Talmud que dice Yesh Chochma Bagoyim Tamim, Yesh Torah Bagoyim Tamim. Quiere decir, hay sabiduría en el mundo gentil que nos rodea, dice el Talmud hace tiempo, evidentemente que hay. Ya hace unas cuantas décadas que el hombre en su inteligencia puso a un ser humano en la luna. Pero no solamente lo puso en la luna, pudo seguirlo, pudo verlo, pudo escuchar los latidos de su corazón. Es impresionante. ¿Quién podía decirnos hace 50 años atrás que algo así podría suceder? La tecnología que se ha desarrollado en la última década es impresionante. La computación, el internet, todo ese mundo es un mundo impresionante. Lo que muestra de que hay jochma, hay sabiduría en el mundo gentil. Es verdad de que Bo Israel ha contribuido porque hay un sinfín de premios Nobel ahí dentro, ¿verdad? Pero no podemos negar toda esa cultura que existe en el mundo occidental. Lo que me llamaba siempre la atención, es importante analizarlo, es que solamente hay Torah en el pueblo de Israel. Quiere decir que en el mundo que nos rodea no hay moral. Y esto es una sentencia que hay que analizarla seriamente. Y si nosotros tenemos el monopolio, gracias, el monopolio de lo que es la moral. En el mundo gentil no hay moral. Bueno, eso es lo que dice el Talmud, y yo me he encontrado a veces el problema en conferencias con Goyim, en donde he tenido que participar, y tenía que explicar. Yo creo que la mejor respuesta es la siguiente. En el mundo gentil hay leyes, evidentemente. Hay normas de conducta. Hay legislaciones. Pero todo esto no tiene nada que ver con moral. Son leyes que evidentemente hay que respetar, que educa a la gente a asimilarlas, a convertirlas en sistema de vida. Todo muy bien. Pero de ahí a que estén íntimamente conectados con el mundo moral, no. Nada que ver con moral, porque, por citarles algo al respecto, en 1976 en los Estados Unidos, agarraron a un médico en Chicago que por practicar abortos pues le arruinaron su carrera y lo metieron en la cárcel. Ustedes saben que hoy en Estados Unidos el aborto está legalmente autorizado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó entre una década y la otra? Y decir que hasta entonces había gente moral y ahora no la hay. No, ahora hay gente moral en los Estados Unidos. Pero que la moral, esta moral, no tiene nada que ver, o sea, todas estas leyes no tienen nada que ver con moral, mejor dicho. Existen leyes, nuevas legislaciones, se dictan nuevas leyes, una nueva legislación, como se ve, pero no tiene nada que ver con moral. Y entonces se puede explicar todo lo demás. Quiere decir lo que dice la Gemara al final en Sotá, que esta generación, o sea, ¿cuándo vamos a ver en nuestra generación síntomas de la época mesiánica? El Pneador Pneakele. Cuando veamos que el Pneador Pneakele, cuando vemos que la generación, la cara de la generación y la cara del perro es la misma. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Quiere decir, cuando uno sale con su perro a pasear y suelta, y el perro se siente perdido, inmediatamente va buscando a dónde va el dueño, va detrás. Esto sigue. Entonces, esta generación, ¿a qué líderes sigue? No, esta generación no sigue a ningún líder. Los líderes siguen a la generación. ¿Qué es lo que la generación quiere? Abortos. No sé si ustedes tienen tanto. La elección entre Bush y Clinton lo decidió si iban a abortos o no iban a abortos. ¿Ve? Como la legislación la fija quién es el pueblo. Y es eso lo que nos dijo el Talmud hace milenios, de que en el mundo Goy hay jochma, hay sabiduría, hay capacidad intelectual. Moral es otra cosa. Torah que construye esa infraestructura sólida donde el individuo, lo que es verdad hoy, sigue siendo verdad hasta el final de los tiempos, eso es exclusivo del pueblo de Israel. Y por eso es muy importante de que el judío no viva un judaísmo tradicional. Hoy
tenemos un reto, somos una generación privilegiada. Y es verdad, hay una literatura impresionante. En inglés que hablar, en hebreo es impresionante la literatura que hay. En español empieza a ver, en francés también es muy rica. Y ya hay muchos libros que se pueden constituir en nuestros maestros. Porque el hombre no siempre tiene tiempo de atender shiur, a veces el hombre llega muy tarde a la noche. O sea, pero, es decir, los utensilios están y el individuo debería empezar a curiosear. ¿Por qué? Porque el ser un hombre es plantearse preguntas. Por eso es que la suma de Adam es la suma de Ma. Y por eso todas las mañanas nosotros decimos Ma'anu, Mahayenu, Mahazenu, Mahogenu, Mahnuratenu. Nosotros nos planteamos una serie de preguntas. Y todo el mundo se plantea preguntas. Y es inteligente plantearse preguntas, pero evidentemente que buscar las respuestas es donde está la cuestión. Y para eso hace falta ser un maestro. Es mal, no lama. No lama, es mal. ¿Sí? De hacerle jarab, uno tiene que hacerse de un maestro, no dos es peligroso. Uno tiene que hacerse de uno, para eventualmente poder construir esa infraestructura que es necesaria para tener la visión del judaísmo que se espera que se tenga. ¿Qué es lo que el judaísmo espera de nosotros? Yo siempre digo, lo acabo de decir hoy en la noche, de que ser shomer Shabbat, comer kasher, enviar a la mujer al mikve, es la parte más fácil de la vida judía. Evidentemente, yo no en ningún momento yo no digo que no es importante, es trascendental. Shabbat, las letras de Shabbat, son las letras del retorno. Si invertimos Shabbat, es Teshuvah, es volver. Es buscar un punto de referencia. Toda la semana estamos corriendo, no tenemos tiempo para nada. El Shabbat es el tiempo ideal, el tiempo nuestro. Es el tiempo donde dejamos el tener para construir el ser. Yo creo que eso es muy importante, porque el tener nunca lo vamos a tener todo en la vida. Pero cuando empezamos a aprender, a educar o a construir el ser, entonces todo lo vamos a tener. Porque habíamos construido el ser, que es la razón de la existencia. Y eso es lo que propone el judaísmo. Entonces, es muy importante entender que lo más delicado en la vida judía es construir al hombre. ¿Y si construir al hombre? Construir sus virtudes. En la medida que seamos capaces de despertar una curiosidad a la búsqueda de la perfección del ser humano, entonces vamos a poder entender todos estas mitzvot que lucen como que son mecánicas y que lamentablemente también caen en un sistema mecánico. Hay muchos judíos. Yo una vez estaba viajando en un avión, una muchacha se presentó a la mía, y era religiosa, y me vio a mí con la kippah, evidentemente creo que tengo cara de judío, y me dijo, mire, rabino, yo soy Shomer Shabbat, Shomer Shabbat. Ok, muy bien. ¿Quiere que le diga? No me impresiona. Que alguien sea Shomer Shabbat, es fabuloso. Yo creo que es una misa trascendental, o sea, algo sé de Shabbat. Pero evidentemente, si no aprovecho el Shabbat para construir mi ser, ¿qué es el Shabbat? La oportunidad para tener lindas comidas, cantar canciones que muchas veces no las entiendo. Y no pasó absolutamente nada. Si es que pasó mi Shabbat sin que... yo creo que hay una cosa muy interesante. La mesa de Shabbat siempre es la misma. Si a lo mejor se cambia el mantel, se cambian los utensilios un poquito, la comida casi siempre es la misma. La copa de Kiddush definitivamente creo que siempre es la misma. ¿Qué hay de nuevo en Shabbat? ¿Qué se supone que hay de Hadash, que renueva al hombre? ¿Sí? Pues se supone que el hombre tenía que ser diferente. Todo igual, ¿no? Todo igual. Pero la mano que agarra la copa, ese yo debería ser diferente. Si no es diferente, perdóname, se perdió el Shabbat. Se perdió la oportunidad. Entonces tengo que construir, por eso es que nosotros, durante la semana, rezamos, y cuando alguien se pierde la noción del tiempo, entonces se empieza a contar, no es así la Raja, mejor que te la quemará, si perdió la noción del tiempo, si observará Shabbat y luego contará domingo, lunes y martes y miércoles, o contará domingo, en el momento que perdió la noción de Shabbat, contará domingo, lunes, martes y Shabbat. Creo que es así la Raja, ¿verdad? Explique eso, ¿no? Ah, no, me explico. A ver. Si alguien se perdió en el desierto y perdió la noción del tiempo, no sé qué día está. ¿Cuándo debe observar Shabbat? Hay dos opiniones.
Porque siempre tenemos nosotros los judíos dos opiniones, por lo menos. Entonces hay dos opiniones al respecto. Una que dice, el momento que perdió la noción del tiempo, tiene que guardar el Shabbat. Con la caída del sol, ese mismo día. Otra dice no. Se basa en el Génesis, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, Shabbat. Creo que así es la halajá, si no me equivoco. Porque el individuo tiene que moverse en dirección del Shabbat. El Shabbat es la meta. El Shabbat encierra los secretos del judaísmo. Por eso es que son las letras del retorno. El retorno aquí sí es buscar ese punto de referencia original, que lo hemos perdido, ¿verdad? Como yo siempre digo, habían dos individuos borrachos que estaban alrededor de la Torre Eiffel y la borrachera era tal, y uno dijo, dice, Pedro, dice, ¿qué? Dice, vamos a quitar esta torre de acá porque creo que molesta, está en mitad del camino. Y los otros que estaban más borrachos que dijo, no hay problema, se quitan los sacos. Los colgaron y empezaron a buscar la torre. Así estaba la borrachera. Pasaron unos ladrones y llevaron los sacos. Y luego le dice uno al otro, Pedro, pues sí te me empujado lejos, porque ya no vemos los sacos. Entonces más o menos con el judío puede pasar lo mismo. Se puede distanciar tanto que pierde el punto de referencia. Y lo que hace falta es buscar un punto de referencia y evidentemente agarrarse de él. Y entonces en base a ese punto empezar a construir. El punto de referencia es el Shabbat. No cabe la menor. Pero todo mi acontecer, toda mi actividad tiene que ser dirigida hacia el Shabbat. Hacia esa idea que me permite el reencuentro y la renovación. Si no hay un reencuentro con lo trascendental y la renovación, entonces es lo que dije. La mesa está muy bien puesta, todo está ready, todo está bien, pero el hombre es el mismo, la mano es la misma, y no pasó lo que evidentemente tenía que pasar. Permítanme resumirles qué es lo que el judaísmo espera del hombre. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice así: el mundo judío, porque hay dos Mishnayot, alguien la explicó, que una Mishnah se refiere al mundo judío y otra se refiere al mundo gentil. La Mishnah que dice que, porque hay dos Mishnayot que dicen que hay tres, Olam Omed, Olam Kayam, pero vamos a hablar del mundo judío. Hay tres columnas que se tienen: Torah, Avodah y Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim quiere decir esa predisposición que el hombre tiene que desarrollar en la búsqueda de resolver los problemas del otro. Porque cuando el individuo está centrado en sí mismo, es la esencia de la impureza. Por eso es que a mí suma el valor numérico de Tum'a, impureza. Es decir, el hombre cuando está centrado en sí mismo, es el centro de la impureza. El egocentrismo. El hombre tiene que, el único ser, si es que se pudiera utilizar ese término, se puede decir Ani, es el ser supremo, Ani Hashem. El individuo tiene que ser Ani Ai, tiene que invertir las letras. Ani Ai. Ya no tiene nada. El único que es en realidad es el ser supremo. Yo trato de. Entonces, acá viene este gran pensador judío. Me dice la fórmula ideal. Hay tres columnas que sostienen esa infraestructura que se llama el mundo judío. Dice la Torah, dice la Avodah. La Avodah, Jajamí me explicaron que es la tefilá, la capacidad que el hombre tiene en comunicarse con el Ser Supremo. Y el rey David lo resumió en los Salmos cuando dijo, Va'ani tefilá. Y cuando le preguntó a la vida, le di el Kuzari, qué es lo que hacía todos los días, le dijo que hacía tres tefilot: Shachrit, Minja y Arbit. Le preguntó, bueno, ¿pero qué pasa entre una tefilá y otra? Y dice, bueno, me preparo de una tefilá a la otra. Porque creo que la cosa más delicada que tenemos como seres humanos, y que muchas veces desatendemos, es pararnos ante el Ser Supremo y dirigir una oración. No se imaginan lo que es. Por eso creo que es muy importante prepararse a ese encuentro y no llegar así nomás a ese encuentro. Eso se llama la Avodah. Y luego el Gemilut Hasadim, que es resolver la problemática del hombre. Asumir, cuando en el Génesis se dijo al hombre, el hombre debe abandonar a su padre y a su madre y unirse a su esposa para formar un solo ser. ¿Qué quiere decir? Digamos, Jamil tiene que dejar de ser un receptor para convertirse en un donante,
Dador. Dador. Sí. Hasta ahora estuvo recibiendo de sus progenitores. Llegó un momento en que tiene que empezar a dar. Porque yo creo que la felicidad del hombre no está en recibir, está en dar. Ahora vamos a analizar por qué es muy importante saber lo siguiente. Cuando uno estudia un texto clásico, como es el Pirkei Avot, y sabe que si Jajamim pusieron en primer lugar Torah, es porque la prioridad está en la Torah. Después, eventualmente, si pusieron a Bodá en este lugar, es porque ahí tiene que estar la Bodá. Y al final tiene un Hasadim. Porque se pudo haber redactado la Mishnah de otra manera. Pero eso puede ser muy bien en una literatura secular. No es una literatura sagrada clásica como es una literatura talmúdica. Es muy serio. También cuando hablaban, no nos podemos imaginar la profundidad del pensamiento que les acompañaba acá. Para darles una idea, cuando el Pirkei dice aquí acabó los celos, la ambición y el honor sacan al hombre del mundo, lo pusieron en ese orden. ¿Por qué? Porque la criatura lo primero que tiene en su primera etapa de la vida es celos. Ve un juguete en manos de su compañero y lo quiere quitar. Su amiguito es celos, quiere el mismo. Pero cuando ya crece, poquito quiere meterse el mundo en el bolsillo. La ambición. Al final, el hombre dará toda su fortuna con tal que le sienten al lado del rabino arriba. ¡Pasa! Hay a veces toda una majlot, todo está muy bien. Pero no me dieron el cabot que la persona al final quiere cabot. Así es, ¿ves? O sea, menciono esto solo para decirles de que cuando los Jajamim escribían, no escribían así nomás. Escribían con filosofía, entendían la problemática del hombre. Entonces, cuando viene ahora el Pirkei Avot en su segunda Mishnah y me dice que este mundo judío hay 3 columnas que lo sostienen. Y la columna es Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Tiene que ser redactado el texto de esa manera, no puede ser de otra forma. Y voy a decir por qué. Cuando queremos construir la vida de un judío, lo primero que tenemos que construir pues, es su capacidad intelectual, su intelecto. Tenemos que atender, tenemos que cuidar sumamente qué es lo que le metemos en la cabeza al niño. ¿Qué es lo que le inyectamos? Tenemos que cuidar qué valores queremos que esta criatura adquiera para poder construir al hombre. Entonces, tenemos que velar por la Torah del intelecto. Después tenemos que cuidar la capacidad de hablar, la fuerza de hablar. La gente no atiende muchas veces lo que tenemos en común, voy a decir, con el Ser Supremo es la facultad de la palabra. Cuando en el Génesis se dijo que Dios sopló en el hombre un hálito de vida, el clásico traductor de la Torah dijo de que le sopló la facultad de hablar. Traí Adam de Ruach Memalelá. Eso dice hombre. ¿Qué tenemos en común? Si es que se pudiera decir con el Ser Supremo. Sí, la facultad de comunicarnos. Lo que pasa es que como lo hacemos con tanta frecuencia, perdemos la noción de lo trascendental, de lo milagroso que yo puedo hablar, decir algo, y no solamente puede llegar a la mente de ustedes, no sé si voy a llegar, no lo digo por ustedes, digo por mí, y a los sentimientos de ustedes. Es algo maravilloso del don de la palabra, es divino. El hombre tiene que cuidar la palabra. Después, eventualmente, pues tiene que cuidar la acción, poniendo énfasis en las relaciones interhumanas. Cuando poner mucho énfasis en las relaciones interhumanas, tal es así que el día de Kippur, a menos que me corrija acá el rabino si estoy equivocado, nuestro expediente no lo atienden a menos que estemos en paz con nuestros hermanos. Si tenemos problemas con el prójimo, entonces nos dejan nuestro expediente hasta que resolvamos. Hay que resolver la problemática de la relación interhumana. No, la problema está en la diferencia entre el mundo judío. Una de las diferencias entre el mundo judío y el mundo gentil es que en el mundo judío existe el concepto de la tzedakah, en el mundo gentil existe el concepto de la caridad, amabil de kodesh. Tzedakah no se puede decir por caridad. Tzedakah es justicia social, es resolver la problemática de mi hermano. Es que mi hermano viva conmigo. Yo decía en estos días que alguien llegó el viernes a la tarde relacionado con $100.
y no se puede cargar Shabbat, y no sabía qué hacer. Entonces buscó un Humash, donde decía, no robes, puso los $100 allá, en la esperanza de que el Moshe Shabbat, cuando va a encontrar, Moshe Shabbat va a buscar su Torah, buscó los ignoros, no estamos. ¿Dónde estoy yo? Siguió buscando, encontró donde decía, y vivirá tu hermano contigo, $50. Compartirán. Quiere decir que yo creo que el segundo fue más honesto que el primero. Pero bueno, esa es una idea, ¿no? Voy a discutirla. Entonces, ahora permítame llegar a lo que quiero llegar. Ustedes saben que se habla en el judaísmo. Existe un día importante en nuestro calendario, aparte de que esa lectura la leemos en 2 oportunidades más, donde leemos los 10 mandamientos. ¿Verdad? La revelación del Sinai, etc. Hay conflicto, porque hay una halajá que dice que debe uno pararse para los 10 mandamientos. Hay algunas comunidades que paran cuando se van a leer los 10 mandamientos, otras comunidades no se paran, otras comunidades que paran durante toda la lectura de la Torah, o algunos individuos, y se paran para toda la lectura de la Torah, porque aquí fue Israel recibió la Torah parado al pie del Sinai. Bueno, no importa. Aquí lo importante es, ¿por qué es que algunos opinan que no se debe parar mientras para la lectura de solo de los sacerdotes y Berot? Porque se puede crear la idea de que solo en el Sinai se recibieron los sacerdotes y Berot. Hay mucha gente ni siquiera que cree que recibió Moisés en el Sinai los 10 mandamientos. Moisés recibió desde Bereshit hasta toda la Torah. Hermanos de Supremo, la ley escrita. Okay. Ahora, esto, entonces, ¿qué significa 10 mandamientos? ¿Por qué es cuando ese primer contacto, por así decir, esa manifestación sobrenatural, extraordinaria, impresionante, de Dios para con la comunidad de Israel, el dictamen de los 10 mandamientos, ¿qué conlleva? ¿Qué es lo que quiere llevar? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Sinai? O sea, ¿qué nos compromete este judaísmo? ¿En qué nos compromete? Yo voy a decir la fórmula. El judaísmo quiere que todo el yo esté comprometido con sí. Quiere decir, el momento que el hombre lo conforman pensamiento, acción y palabra. El momento en que el pensamiento, la acción y la palabra no están coordinadas, el judío no está bien en el judaísmo. En el momento que viene un shaliach de Israel, o llega el rabino de la comunidad, y le pide a un judío que le haga una donación para su institución, y el judío abre su chequera y le da su cheque, pero piensa, este rabino ya me está molestando más. Él no dijo nada. Él lo recibió bien posiblemente y le dijo bonitas palabras, pero pensó, ¿hasta cuándo? Digamos, ese no es el judaísmo. Y tengo que saberlo, es decir, que el pensamiento mío tiene que ser transparente como mi acción, porque hay alguien que sí sabe leer mis pensamientos. El rabino a lo mejor no lo sabe leer, pero evidentemente que el Supremo sí sabe leer. No se alarmen, no quiero que se me alarmen, porque bueno, entonces ¿cómo es el judaísmo? Es complejo, es difícil. Sí, pero es muy importante, como yo digo, de que conozca la fórmula ideal para que un día, si Dios me ayuda, y estoy determinado a vivirla, la pueda hacer propia. Porque si no, siempre voy a estar viviendo un judaísmo fragmentado. Y yo debo aspirar a vivir un judaísmo ideal, porque el momento que viva un judaísmo ideal es cuando mi ser va a vibrar ante lo trascendental, ante lo espiritual. Cuando vivo experiencias religiosas y no pasa nada conmigo, evidentemente lo que esto debió haber generado a mí no lo generó. Y si no lo generó fue porque la fórmula que utilicé no fue la ideal. Porque si fuera ideal, yo debía haber experimentado lo que tenía que experimentar, de lo que le dije antes con referencia al Shabbat. Por eso es muy importante construir esa infraestructura de una manera correcta. Poco a poco. Tenemos todo el tiempo. Lo importante es saber que estamos montados en la autopista correcta. Ya no es importante llegar. ¿Por qué? Porque el trabajo yo no lo tengo que terminar. Seguramente que no tengo que terminar, eso que no también.
Pero no estoy exento de hacer lo que debo hacer en mi vida. Y por eso es muy importante que yo tenga una visión bien amplia, bien seria, de lo que significa el compromiso de una vida. Yo no puedo caminar de una manera fragmentada en mi experiencia religiosa. En el momento que estoy en la tefilá, estoy en la tefilá con todos mis 248 miembros. Todo yo estoy en la tefilá. Me dirán que es difícil, yo no necesito que sea difícil. Pero esta computadora, ¿sabe cómo funciona? Como cualquier otra computadora. En la medida que nosotros le metemos información sagrada, nuestro pensamiento y nuestra acción es sagrada. En la medida que existen interferencias, entonces es muy difícil manejar esos dos mundos. Es casi imposible, yo diría. Pero por eso es muy importante incrementar intelectualmente la cosa. Por eso es como Moshe Rabbeinu le dijo la parashá pasada a su suegro Yitro. Y dijo, vas a ser para nosotros como nuestros ojos. ¿Acaso el pueblo de Israel no sabía dónde caminaba? No tenía guía a Ahora ven tú y sé nuestro guía. Con referencia a qué le dijo Moisés a su suegro y veis alano de Anai. Vas a ser nuestra visión, nuestros ojos. Porque en la comunidad de Israel hay dos clases de judíos. Los judíos que siempre fueron judíos, practicantes, tradicionalistas. Y los judíos que en un determinado momento, gracias a un desarrollo intelectual, llegaron a la conclusión que se equivocaron. Y yo creo que es más importante, obviamente es muy lindo cuando uno nace en una familia tradicional, que siempre vivió dentro del marco de la ley, está muy bien. Pero paralelamente a eso es muy importante enriquecerse intelectualmente. Yo tenía un maestro que decía que para Pesach siempre hay que comprar una nueva Haggadah. Porque la Haggadah no es la misma, y sí, por ahí hemos fracasado, porque siempre contamos el mismo cuento a los niños. Siempre decimos lo mismo. Entonces, Pesach, en Rosh Hashanah, se puede utilizar el mismo símbolo, el mismo Mahzor, porque Rosh Hashanah, el Mahzor es el mismo, el que tiene que ser diferente. Pero en Pesach, no, en Pesach necesito una Haggadah nueva. ¿Por qué? Porque no puede ser el mismo mensaje de Yetziat Mitzrayim hoy en el siglo XX. Hay un nuevo mensaje. Esto solamente es posible cuando enriquezco mi intelecto. Y el padre tiene que tomarse el tiempo para llegar a esa noche y decirle a su hijo, Mahadash, ¿qué hay de nuevo en el mundo judío? ¿Cómo interpretar Yetziat Mitzrayim a la raíz de las votaciones de Pérez y Rabin, digamos ahora, ¿no? Y Netanyahu. Sí, digo que, sí, perdón, Pérez y Netanyahu, gracias. ¿No? O sea, tengo que reinterpretar toda esta cuestión. Entonces, analizamos ahora todas las mitzvot de la Torah. Les voy a dar un ejercicio que algún día les pica la curiosidad de quién ustedes. Agarren la Torah y vayan mitzvah tras mitzvah. Agarren 3 cuadernos. Uno para el mundo del pensamiento, uno para el mundo de la palabra y otro para el mundo de la acción. Y lean la Torah. Cuando encuentren una mitzvah que rige el mundo del pensamiento, anoten en el cuaderno el mundo del pensamiento. Cuando encuentren otra que rige el mundo de la palabra, ¿sí? Entonces, no te le fragil de ameja, no ande chismeando, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ustedes verán que el judaísmo, todas las mitzvot de la Torah contemplan todo mi yo. Ese es el mensaje. El mundo del pensamiento, el mundo de la palabra, el mundo de la acción tiene que caminar paralelamente, porque lo otro no es judaísmo. Lo otro es otra cosa. El judaísmo tiene que, todo mi yo tiene que estar dentro, no puede estar nada fuera. Y esto no se puede hacer de una manera tradicional. Hace falta el incremento intelectual, hace falta enriquecer la computadora. Entonces cuando venimos a la tefilá, son pensamientos sagrados los que nos acompañan. Porque entramos en otro mundo. Vamos a ser capaces de dejar el mundo de la economía atrás. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión que eso ya no está en nuestras manos.
El judío, dijeron Jamín, debe llegar Disfra Shabbat, la cita, Kol melachteja, ya no hay más nada que hacer. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Ahora estoy entrando en otra dimensión. Si me arrastro al Shabbat, ese pensamiento de la semana, ya estoy viviendo un mundo dual, que no es. El Shabbat es el mundo en el que es el Supremo y yo. Yo creo que ya les he dado más o menos una idea y creo que quiero pararme acá y si hay preguntas y puedo responder con mucho gusto. Muchas gracias por su atención. El representante del Jajam aquí en México es el señor, nuestro querido compañero, el señor Alberto Saba. Sí, pero permíteme aclarar algo. El representante es desinteresado. El señor estaba tratando de ayudarme hace mucho tiempo. Representante oficial para difundir los libros del Rab Amsalem que ha editado aquí en difundidos aquí en México, el señor Alberto Saba Musali, y por medio de nosotros nos podemos contactar con él. Todo el que quiera adquirir la colección de la voz de la Torah, es una obra muy magna, una obra muy especial. Han fijado en todos los detalles, tanto en la pasta, en el papel, aparte del contenido, que ya he mencionado anteriormente. Y esta vez el Rab, como quiere sacar una nueva edición de otros libros, ha hecho una promoción en el precio y en pagos para que se les haga más fácil a todos aquellos, y considerando la devaluación también, que se les haga más fácil a todos. Los primeros que lo han comprado lo habían comprado en $400 la colección. Ahorita está sacando una promoción, creo que en $270 en 4 pagos. Hay un sistema que quiere informarse acabando la conferencia, o mañana o cuando quieran aquí en la oficina, con el señor Alberto Saba de Tasher. Nada más una cosa, las personas que han pagado $400 por esa colección, los que no lo han leído dijeron que se les hizo muy caro. Y los que lo han leído dijeron que estaba muy barato. Entonces, la persona que de verdad lo piensa comprar, aquí hubo un joven que se lo di, le dije, llévatelo una semana a prueba sin que lo pague. Se lo llevó y en la otra semana vino por 3 juegos más para agarrar a cada uno de sus amigos. De tanto que se impresionó de cómo llena de sabiduría la persona puede ser autodidacta en todo lo que es Biblia. Este alumno mío que compró el juego, cada día venía con una pregunta nueva. Leí en el libro La Voz de la Torah lo siguiente, no entendí esto. Su cabeza estaba trabajando todo el tiempo. Así que toda persona que esté interesado, con mucho gusto aquí con el señor Alberto Saba, que es un representante desinteresado de la Vía Amsalem aquí en México. Bienvenidos a todos. La semana que entra, Alberto Shem, seguimos el tema de acción y corazón, en base a las brillantes palabras de Rab Amsalem, y vamos a dar un broche de oro a este tema, que es el tema tan importante para la esencia judía. Bienvenidos a todos. ¿Alguna pregunta? A votar el que no dijo Albi, por favor, en el salón a la derecha vamos a decir, explicar también con Miñán, es un refugio muy grande, por favor. Pasen al salón de la derecha. No, es que fue la que le había dicho. Le había dicho que estaba aumentando. Victoria, abuelita. ¿Hablas español, Rabino? Yo la verdad cuando trajimos amigos para que oyeran la conferencia. No, pero igual la verdad pero estuvo bonito, pero tengo muchas ganas de que ellos lo vean. Leonardo. yo soy prima de Jessica. ¿De parte de Guachi? No, de Ana. Mi papá vino una vez, yo no sabía. ¿Este cuánto fue? No sé, viene con el programa, creo que viene como 6 ¿No? Ah, sí, me dieron el zona. Sí, se después no estamos en no sé cuánto cuesta, se llama Victoria.
no, su marido que pero está exactamente en las fuentes, es una cuadra de los semáforos. Ahí está el mundo, en la cuadra de los semáforos. Y ahí es enredada, y es enredada ahí. La verdad que se va a quedar. A mí me encanta, la verdad a mí me encantaría que oyeran algo, porque yo iba a decir que no aprendí. Que es muy inteligente yo, que se medio enredó mucho, los de no, venía, el papá me dio para yo a mí me gustó mucho porque un poco se enredó y como mira, la señora no tuvo no viene reproducido. Ahorita tenemos un... que le dije, sí, a mí me encanta para ellos. El domingo la entonces el viernes el viernes a tarde. Porque Shabbat Ya luego el domingo jueves en la tarde Lo podemos hacer, no sé si es en el día y disculpamos a las mujeres. en la tarde. Hasta el lunes próximo, en la noche, Porque te dije ya vino y pero ya mañana no puede, mañana hago una conferencia acá, ¿no? no propuesto. A lo mejor hubiera sido bonito. Se le contaba a mi primo, no lo estaba yo muy mentira y ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? esta semana estaba llegando ya me acordó después de la vida. Una materia por todos van a estar con ahora que vayan a empezar ahora que ya Yo es lo que te quiero decir. los tres están enfocados en la ley. Sigue grabando esto, ¿eh? ¿Dónde, Marcos? Por favor. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.